Señor, haz que tu gloria resplandezca en nuestro ser interior. Haz que nuestros ojos espirituales sean abiertos, Señor, porque contemplando tu gloria se disipa todo otro interés, todo otro amor. Señor, permite que tu gloria se manifieste en nuestras vidas de una manera fresca y nueva, Señor. Hazlo, Padre, por amor a tu nombre, por amor a tu pueblo. Revélanos más y más de tu gloria, de tu hermosura, de la belleza de tu camino, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias por recibir este altar de sacrificios, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Quédate con nosotros. Que tu Santo Espíritu nos hable, nos ministre a lo más profundo de nuestro corazón. Porque tu palabra es viva, Señor, y no regresa vacía. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos, aquí en casa, y vamos a meditar en la palabra del Señor. Y este es nuestro día, ¿qué? Nuestro día favorito, ¿verdad? Un día hermoso en el Señor. Cada día en el Señor es hermoso, nos llena de esperanza, de gozo. Y en esta mañana así es. Amados hermanos, hace 2 domingos les compartí sobre una iglesia aprobada por Dios. Y anhelamos, hermanos, que en Bethesda podamos agradar el corazón de Dios, podamos recibir de Él su aprobación como iglesia, como congregación. Y hace 2 domingos vimos algunas claves, algunas verdades de la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 7. Y en esta mañana quiero que meditemos en este tema que le puse así como título: otra iglesia aprobada por Dios. En Apocalipsis 3:7 encontramos una iglesia que fue aprobada por Dios, donde no se le recrimina ninguna área en la que tenga que arrepentirse. Pero también, hermanos, encontramos en la Escritura otra iglesia que recibió el beneplácito del Espíritu Santo. Y queremos aprender de estas iglesias, de estos hermanos de la antigüedad que nos dieron un legado, un testimonio de que podemos ser una congregación que agrade el corazón de Dios y que sea aprobada por el Espíritu Santo. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, pero muy emocionantes, porque si sabemos aprovechar y enfrentar como el águila enfrenta las tormentas. El águila, cuando ve venir la tormenta, no huye como cualquier gorrioncillo a buscar un refugio, como cualquier ave, como a una gallina, como cualquier pajarillo que corre a buscar refugio en las copas de un árbol o en alguna cueva. El águila, cuando ve venir la tormenta, el águila levanta sus alas, extiende sus alas para montarse sobre esa tormenta y aprovechar la fuerza de ese viento para volar aún más alto, llegar a alturas aún más altas.
Hermanos, nosotros como iglesia no debemos tener temor por esta tormenta que se está viviendo, por esta angustia de naciones. Puede ser para nosotros una gran oportunidad para aprovechar esta dificultad, esta circunstancia adversa, para encontrarnos con Dios de maneras frescas y nuevas, para conocer a nuestro Dios en alturas que antes no habíamos conocido. Es una oportunidad, hermanos, para que levantemos alas como de águila, con oración y con alabanza, con intercesión y con alabanza, moviendo nuestras alas espirituales y remontarnos por encima de los problemas, de las dificultades y conocer a nuestro Dios. Estamos viviendo días en donde los analistas políticos, los analistas económicos dicen no saber a qué mundo o a qué nueva normalidad vamos a regresar después de este periodo de cuarentena mundial. Los expertos, los comentaristas, los analistas nos hablan de que la vida no volverá a ser igual. Nos hablan de que vamos a entrar a una manera de vivir diferente y tenemos que adaptarnos a esa nueva manera de vivir que no se sabe exactamente cómo va a ser, cómo va a funcionar en la economía y en las relaciones sociales. Pero Dios sí nos muestra a qué tipo de iglesia podemos regresar después de este tiempo. Ahorita estamos en nuestros hogares, estamos ahí en casa, fortaleciéndonos en el Señor, levantando el altar, manteniendo viva la llama de la fe. Pero hermanos, el Señor sí nos muestra, nosotros sí sabemos a qué iglesia podemos regresar después de este tiempo, cuando volvamos a congregarnos. La palabra de Dios nos muestra que después de esta tribulación y lo que todavía falta por venir, hermanos, hay un mundo glorioso que nos espera, con Cristo reinando por 1000 años sobre esta tierra, con todos los vencedores. Hermanos, nosotros sí sabemos qué nos depara el futuro. Nos depara una iglesia gloriosa, una iglesia donde la lluvia temprana y la lluvia tardía caerá sobre el pueblo de Dios, y habrá un avivamiento, y habrá una iglesia poderosa, robusta, y también un mundo nuevo, un mundo donde Cristo va a reinar con todos aquellos que pelearon la buena batalla y lograron entrar a ese tiempo. Nosotros no debemos vivir en incertidumbre y pensar qué va a suceder, qué va a pasar después de esto. Nosotros sabemos, hermanos, porque la palabra de Dios nos muestra qué es lo que está reservado para nosotros. Tiempo glorioso, hermanos. Viene lo mejor, viene lo mejor. Hay una historia de una mujer de fe, una mujer cristiana, que ella disfrutaba mucho del postre. Algunos han oído esa historia, ¿verdad? Disfrutaba mucho del postre y siempre tenía su cucharita después de comer y la agitaba diciendo, viene lo mejor, viene lo mejor. Y era muy agradable su actitud para con los que le rodeaban. Pero ella muere en Cristo, muere en la fe, y ella es puesta en su ataúd y conservando su cucharita, dando un mensaje: lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. Y debe ser nuestra confianza, hermanos, debe ser nuestra actitud de esperanza y de gozo. Hermanos, nosotros podemos salir de este tiempo difícil y complejo si sabemos levantar nuestras alas como de águila y no atemorizarnos por la tormenta, sino aprovechar
la tormenta para remontarnos a las alturas espirituales. Podemos salir de esta experiencia y cuando todo esto empiece a tomar un curso y empiecen a sentarse las aguas, que salgamos como salió la Sulamita en el Cantar de los Cantares. Esta mujer, esta doncella, salió de su desierto, salió de su experiencia de amor con el amado, salió de ese desierto, de esa caminata libre de egoísmo. Ella primero solo pensaba en ella. Ella solo estaba buscando que a través de su amado ella encontrara la felicidad, el gozo, la alegría. Pero ella al final de esta caminata y de esta experiencia es librada de su egoísmo y ella sale al final con un solo anhelo en la vida: ser un deleite para su amado. Y sale con un profundo amor fraternal por su hermana pequeña. Y si vamos ahí a Cantar de los Cantares, en el capítulo 7, en el versículo 10, ella ahora declara al final: yo soy de mi amado. Ella anteriormente decía: mi amado es mío. Ahora ella dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ella alcanzó la madurez, se libró del egoísmo, de solo estar reclamando y esperando ella ser contentada, alegrada por su amado. Ahora su anhelo es: todo lo que yo quiero hacer y deseo es ser un deleite para mi amado. Yo soy de Él y Él en mí tiene su contentamiento. Y en el capítulo 8, en el versículo 5, declara el Espíritu Santo aquí: ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amada? Del desierto. ¿Quién es esta que sube del desierto, que viene de esa experiencia, que está saliendo de esa experiencia? Esto aquí nos está hablando, hermanos, la idea viene de una vida crucificada, en donde el viejo hombre muere y la vida de Cristo fluye, porque la vida de Cristo es darse, es entregarse por otros, es buscar el bien de otros, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ahora ella tiene esta vida, la vida de Cristo fluyendo en ella, pensando ahora en su hermana más pequeña y pensando ahora en cómo complacer a su amado, recostada sobre su amado. Esta idea aquí, esta expresión nos habla que después de toda esta caminata con su amado aprendió a conocerlo, aprendió a conocer su carácter, y ella termina este periodo de caminata y de aprendizaje con una confianza total en su amado. En este tiempo, hermanos, de dificultades, de incertidumbre, de problemas, tenemos una gran oportunidad de conocer a nuestro Dios, de participar de los milagros que Dios puede hacer con su pueblo. En Proverbios, en el capítulo 3, de hecho, amados, yo he estado escuchando testimonios de la fidelidad de Dios en este tiempo. Dios es fiel, hermanos, pero necesitamos pasar por ciertas experiencias para conocer su carácter, conocer su naturaleza. En el capítulo 3 de Proverbios, en el versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Él. 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, ella aprendió a confiar en su amado. Y la Biblia nos exhorta a que nos fiemos, que confiemos en Jehová con todo nuestro corazón. Pero también nos da claves, hermanos. Temer al Señor, andar en sus caminos, apartarnos del mal, pero también, hermanos, honrarlo con nuestros bienes, nuestros diezmos y ofrendas. Y como lo ha dicho nuestro pastor general, el hermano Marvin, en los tiempos de crisis se conocerá y se verá quién aprendió esta enseñanza, quién le creyó al Señor por años, honrándolo con sus bienes, con sus diezmos y ofrendas fielmente. El Señor no le dejará. Que sea nuestra experiencia, hermanos, aprovechar este tiempo para conocer a nuestro amado, y cuando todo esto se aquiete, salgamos con esta vida como salió la Sulamita. La otra iglesia, hermanos, de la cual quiero que meditemos en esta mañana, la otra iglesia poderosa como la de Filadelfia, es la iglesia de Filipos. Y lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Esta carta del apóstol Pablo, sabemos que el apóstol Pablo escribió varias cartas. Es la única carta en la que el apóstol no tiene una amonestación o reproche para este pueblo, para esta iglesia de los filipenses. Más bien, en ella muestra la aprobación del Espíritu Santo. La iglesia de Filipos, por si algunos no lo han indagado, estaba en lo que antiguamente y actualmente es la Grecia. Fue una iglesia prácticamente de griegos, de gentiles. No habían judíos ahí involucrados, era una iglesia gentil de griegos, y es una iglesia que Pablo fundó y que dio buen fruto. Esta carta a los filipenses es una de las cartas más personales, que brotan más del corazón del apóstol Pablo. La escribió en la cárcel. Desde la cárcel les escribió a sus amados de Filipos. Se calcula que por ahí alrededor del año 62 después de Cristo, unos 10 años después de que fuera fundada por Pablo. ¿Por qué doy este dato? Hermanos, porque no fue una iglesia que solo tuvo un fervor, un inicio hermoso mientras Pablo estaba ahí con ellos, sino que aún después de que Pablo ya no estaba con ellos, esta iglesia siguió manteniendo el buen testimonio que agradó el corazón de Pablo. El apóstol en esta epístola, en esta carta, les escribe, más que a escribirle a discípulos, por el tono de amor con que les habla, pareciera más bien que le escribe a un grupo de amigos
a quienes amaba profundamente. Les escribe a aquellos que fueron colaboradores con él en la proclamación del evangelio en toda esa zona. Les escribe no como el apóstol que fundó esa iglesia, sino como un padre en Cristo. En Filipenses capítulo 1, en el versículo 1, les dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Los saluda no como Pablo, apóstol de Jesucristo, como lo hace en otras cartas, sino solamente les dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, les escribimos, les saludamos. Él no tiene que emplear el término de su autoridad apostólica. Es muy lindo, hermanos. Él no tiene que demostrarles y que recordarles: yo soy el apóstol, yo soy su autoridad, yo soy su pastor. Porque ellos eran tan nobles que ellos no necesitaban que Pablo les enfatizara: yo soy su autoridad. Ellos lo recibían de esa manera. Pablo se muestra en esta carta exuberante en la manera en que les manifiesta la profundidad de su amor. Y sabemos, hermanos, que no es Pablo, es el Espíritu Santo dando testimonio de que es una iglesia que está agradando el corazón de Dios a través de Pablo. En el capítulo 1 de Filipenses, versículos 7 y 8, dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Qué palabras, hermanos, tan poderosas. No solo les dice: pues ustedes saben que los amo. Usa un lenguaje tan potente, tan poderoso, para mostrarles la profundidad, cuánto los amo, hermanos. Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice: así que, hermanos míos, amados. No le dice discípulos míos, iglesia fulana. Hermanos míos, muy queridos y deseados. La idea aquí es extrañados y con anhelo de verlos otra vez. Qué hermoso, hermanos, que el pastor de una iglesia tenga ese anhelo por sus ovejas, ¿no? Cuánto los extraño, cuánto los amo, cuánto deseo verlos otra vez. Gozo y corona mía. Les dice: ustedes son mi premio, ustedes son mi galardón en aquel día. Gozo y corona mía son ustedes. Oh, hermanos, qué precioso. Estad así firmes en el Señor, amados. Nuevamente les vuelve a expresar la profundidad de su amor. Y debemos preguntarnos: pues ¿qué tenían estos filipenses? Pues ¿qué tipo de congregación era? ¿Qué tipo de cristianos eran ellos para que el apóstol Pablo
se expresara de esa manera tan potente para manifestarles el amor que les tenía. ¿Quiénes eran estos filipenses? ¿Qué habían hecho para conquistar así el corazón del apóstol Pablo? En el capítulo 1, versículo 26, les dice: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Él les muestra: anhelo volver a verlos, anhelo volver a estar con ustedes otra vez. Y el rasgo, hermanos, el rasgo dominante de esta carta es el gozo. El gozo es conocida como la epístola del gozo, pero necesitamos entender por qué. Definitivamente a Pablo le embargaba un gozo celestial al recordar a esta iglesia. O sea, el gozo de Pablo tenía una razón de ser, tenía una razón de manifestarse. El amor de Pablo no eran solo palabras lindas a un grupo de personas. Nacía de lo más profundo de su corazón por motivos que los filipenses le daban. En el capítulo 1, versículo 3 y 4, les escribe: doy gracias a mi Dios. Ahora, hermanos, pongámonos en ese tiempo, pongámonos en ese momento. Ahorita nosotros, cada quien tiene aquí su Biblia abierta. En esa época no había un Nuevo Testamento escrito así. Era una carta que el apóstol escribió o le dictó a alguien, pero una carta personal. Y alguien llevó esa carta y reunió a los hermanos. Hermanos, buenas noticias. Nuestro hermano Pablo nos manda una carta. Lo conocían a profundidad de su pensamiento y de su doctrina y espiritualidad. Pienso que seguramente y prontamente quisieron reunirse para escuchar qué decía esa carta. Y esa carta les estaba siendo leída y les dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Alguien estaba leyendo en un púlpito, en alguna mesa, en algo, y le estaba leyendo a los hermanos. Imagínense qué experiencia de ellos, ¿no? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Seguramente tenía una lista, como yo tengo una lista de mis ovejas. Y oro: ay, sí, Señor, ay, qué linda esta ovejita. Y luego otra: ay, me la paso por alto, Señor, pasemos a la que sigue. No, no es cierto. Con gozo, orando por todos ustedes. Hermanos, cuando otros piensan en ti, el apóstol Pablo estaba en la cárcel y cantando alabanza, seguramente compartiendo con los que estaban presos con él por la fe. Y de repente Pablo empezó a cantar con tanto gozo y tanta alegría. Hermano Pablo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Vino a mi mente mis hermanos de Filipos. Oh, recuerdo qué días tan hermosos con ellos, qué encuentros con Dios. Voy a escribirles una carta. Voy a decirles cuánto los amo, cuánto los extraño, cuánto pienso en ellos, cuánto deseo volver a verlos, cuán agradecido está mi corazón por ellos, con ellos. Cuando otros piensan en ti, incluyendo a tu pastor, amén, ahí en la sala, o de repente, ay, el hermano fulano o la hermana fulana,
Oh, creo que voy a tener pesadillas esta noche. O tu corazón se goza cuando otros piensan de ti. ¿Qué viene a la mente de ellos? Cuando alguien piensa, se recuerda de ti, les animan nuestros actos de servicio a la iglesia. Ah, la hermana fulana, qué diligente es, que es la que mejor lava los baños. Amén. El hermano fulano, sí, siempre que yo llego, él ya llegó. Es el más puntual de todos. El hermano fulano, qué gozo cuando lo veo, porque siempre está con una sonrisa y siempre me da un abrazo tan fraternal. ¿Sí me explico? Y la hermana fulana es una hermana tan servicial que yo he visto cuando los pastores necesitan algo o piden algo, quien pudiera, es la primera que levanta la mano. Un voluntario, yo, pastores. ¿Qué piensan de ti cuando alguien te recuerda? ¿Qué piensa de ti tu pastor cuando vienes a su mente? ¿Les anima nuestro recuerdo? ¿Les animan nuestros actos de amabilidad? ¿Les animan recordarnos a nosotros como personas generosas? Miren, amados, no estamos teniendo reuniones físicamente en el templo, pero oh sorpresa, que en la canasta aparecen artículos de alimento para alguien que pueda necesitarlo. El pastor no está ahorita convocando, traigan a la canasta. No nos estamos reuniendo y en la canasta hemos venido y hay artículos ahí para los necesitados. Claro, como tengo mis espías, ¿verdad? Cuando yo sé y recuerdo esos corazones generosos, no es porque les sobre, es porque son generosos. Y uno piensa, qué ovejas tan lindas. Les animan a otros nuestro amor fraternal no fingido a los hermanos de la iglesia. Ese hermano es bien amoroso, no se ofende fácilmente, es muy perdonador, esa hermana. El apóstol Pablo en la cárcel, acordándose, sí, el hermano fulano y de Filipos, la hermana fulana, el otro hermano, todos, es que me acuerdo de todos y empezó a llenarse de gozo. Quiero escribirles. Hermanos, yo tuve una oveja en San Luis Potosí, casi que empezando la iglesia allá en San Luis. Todavía la iglesia Bethesda en Querétaro no existía. Y hermanos, escribiendo esto, meditando en esto, vino a mi memoria, porque está ahí presente. Es una de las ovejas más hermosas que yo he pastoreado en estos más de 40 años. Ella ya está en la presencia del Señor. Ya está en la presencia del Señor. Hermanos, si yo anticipo ese día que voy a estar en el cielo, en la presencia de Dios, y que Dios me pida que le presente a mis ovejas, no me va a ganar la emoción para, hermano, Señor, quiero presentarte a esta hermana y contarle al Señor y platicarle lo que ella fue en el tiempo que la pastoreamos. Porque ella después partió con el Señor por una enfermedad. Yo sé que hay almas que son tan hermosas que el Señor ya no se aguanta las ganas de tenerlas con ella, con él. Su esposo, aunque decía que era cristiano, pero
no era tan tan consagrado, tenía un carácter áspero, difícil, y la estorbaba mucho en que ella quería ser una mujer plena en Cristo. Ella tenía unos ingresos propios y él pretendía prohibirle que ella diezmara y ofrendara. Pero hermanos, allá en casa también la Biblia dice: esposas, obedezcan a sus maridos en todo. Y hay maridos que malinterpretan este versículo y quieren abusar de la esposa. Me tienes que obedecer en todo lo que apruebe el Señor. Amén. Pero no te voy a obedecer si tú me dices: ve a la tiendita y roba algo, ¿no? En eso esposas no tienen que obedecer al marido. El Señor dice que debemos de dar nuestros diezmos y ofrendas. Y el marido le decía que no lo hiciera porque él no lo hacía, él no daba. Cuando el marido se iba, por alguna razón salía de la casa, hermanos, de repente por abajo de la puerta de nuestra casa ella aventaba su sobre. Teníamos una canasta para los pobres y el hombre era avaro. No vamos a dar nada. No vamos a dar nada. Estábamos en la casa y nos dividía una barda, el patio, y de repente solo escuchábamos un golpe, ¡pum! ¡Pum! Y salíamos a ver qué era. Una bolsa con despensa. La aventaba. Nunca se quejaba. Siempre estaba alegre, siempre nos estaba bendiciendo a nosotros los pastores, a la iglesia, siempre positiva, siempre alegre. Era un deleite, hermanos. Hablo de ella porque ya está con el Señor. Porque sí tengo otras ovejitas de las cuales me complazco de una manera muy especial. Amo a todas mis ovejas, pero sí, hermanos, hay algunas que cuando recuerdo, ¿me entienden? Hay algo que conmueve mi corazón, y hay otras que las recuerdo también con gozo, con amor, para seguir orando. En Filipenses capítulo 1 versículo 5: por vuestra comunión, dice, me recuerdo. ¿Por qué él recuerda? ¿Qué cosas recordaba? ¿Por qué estaba orando con gozo por ellos? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo le dice: yo estoy agradecido y no olvido cómo ustedes participaron junto conmigo en la proclamación del Evangelio en esa zona. Siempre recibí el apoyo de todos ustedes. Eran prestos para apoyar en oración y en intercesión para que el Evangelio fuera conocido en esa zona. Contribuían de formas espirituales y prácticas conmigo en oración. Eran hospitalarios. Cuando llegábamos o llegaban otros mensajeros, ustedes estaban listos para ofrecer sus casas, para ofrecer hospedaje. Y también con sus finanzas, ustedes fueron dadivosos y generosos en apoyar el ministerio nuestro. Incluso, hermanos, habían pasado 10 años y se enteraron que Pablo estaba en la cárcel y le mandaban ofrendas especiales para sus necesidades. En el capítulo 4, en el versículo 14: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. No solo dijeron: digan a Pablo que estamos orando por él, sabemos que está en la cárcel,
Sabemos que tiene necesidades, pero estamos orando por él. No, hermanos, participaron conmigo, me fueron apoyo, me fueron bendición con sus finanzas. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Qué tremendo, hermanos. Pablo, el Espíritu Santo, aquí hace una amonestación a las demás iglesias. Sí, mucho, Pablo, te amamos, Pablo. Gracias por haber venido, Pablo. Gracias por los mensajes tan reveladores que nos das. Que Dios te bendiga. Oigan, hermanos, ya saben que Pablo anda predicando y necesita anda haciendo tiendas porque necesita comer, está en la cárcel. Oremos por él. Oremos por él, muy espirituales. Y en lo demás, a ver cómo le hace. Dice, solamente ustedes, filipenses, participaron conmigo en el dar y recibir. Oh, hermanos, los filipenses amaban a Pablo, apreciaban a Pablo, estaban agradecidos con el ministerio de Pablo por la luz y el mensaje de salvación que les había llevado. Pablo ahora los llena de amor, porque ellos lo llenaron de amor a él. Amén, amados. ¿Cosechamos qué? Lo que sembramos. Los filipenses sembraron amor en Pablo. Estuvieron con él en las buenas y en las malas. Ahora Pablo les participaba de su amor, no solo de un hermano, de un apóstol, de uno de los apóstoles más grandes que el Señor había levantado. Hermanos, por estas y más razones que vemos en la carta, que por el tiempo no las vamos a tocar, pero ustedes lean la carta con detenimiento y van a descubrir la razón por la cual Pablo amaba tanto a esta iglesia. Y hermanos, pasémoslo a lo espiritual. Que estas áreas permitan que nuestro Padre Celestial ame tanto a Bethesda. Amén. Y el Espíritu Santo diga de Bethesda: tienen mi aprobación. También, hermanos, el tema central de la carta, aparte de expresarles su gozo y su gratitud, es tanto el amor que Pablo les tiene, que les habla como un padre espiritual a sus hijos tan amados, y les muestra y les recuerda el camino mejor que puede impartirles a este pueblo tan amado. Un padre que ahora les va a expresar: mis amados, quiero regalarles estas verdades, estos tesoros espirituales. Y aquí vamos a encontrar una de las revelaciones más gloriosas de la Escritura, hermanos. Y Pablo se las otorga a los filipenses. Pablo los exhorta en esta carta a vivir de acuerdo con el Evangelio, pero en especial les pide que vivan en armonía. Y ahorita vamos a ver la cita. Les pide que vivan en armonía. Le dice: amados filipenses, mantengan esa hermosa armonía que ha conquistado mi corazón. Sigan siendo de un solo sentir. Sigan manifestando ese amor fraternal no fingido unos para con otros. Porque dice Primera de Corintios, escrita por el mismo Pablo, en el capítulo 13,
versículos 4 y 5. El amor es sufrido. El amor es sufrido. Ay, ahí viene el hermano fulano. Pues ámalo, súfrele, perdónalo. El amor es sufrido. Es benigno. Busca hacer el bien. El amor no tiene envidia. Ah, sí, no, seguramente, ¿verdad? Pues como es él, como es ella, ¿verdad? Hay preferencias en esta iglesia, y por qué él sí, por qué yo no, y envidias. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. ¿Ya vieron qué bien lo hice? ¿Se dieron cuenta que la mejor comida que se sirve aquí en Bethesda es cuando nos toca a nosotros? O cualquier cosa, cualquier área. No es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y les anima, sigan en esta experiencia, porque Pablo lo había visto de ellos. Les anima a que sigan en esa vida. Y también el otro tema, hermanos, que los anima: desarrollen y mantengan un carácter humilde. Obviamente este pueblo se lo había manifestado a Pablo, pero Pablo quiere reforzar esa área en sus vidas. Manténganse humildes, filipenses, para que sigan teniendo el favor de Dios y mi amor profundo. Estas dos áreas, hermanos, contribuir a la armonía en la iglesia y andar con un carácter de humildad en la iglesia, va a traer el favor de Dios a nuestra vida y a nuestra congregación. Les pide que tengan un amor genuino por la iglesia y por los hermanos de la fe. En Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 16, se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y les dice el apóstol, recordemos, se está leyendo la carta ahí a los hermanos. Si Cristo, les dice Pablo, si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen unos a otros. Así me harán muy feliz. Es el Espíritu Santo, ¿no? Queremos complacer al Espíritu Santo, queremos agradar al Señor. Pablo dice, así me harán muy feliz si procuran la armonía y el amarse los unos a los otros. Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes a ustedes mismos. ¿Y por qué a mí no me pusieron a hacer tal cosa? Yo creo que porque es mejor que yo, porque debe hacerlo mejor que yo, o por alguna razón que no entiendo, a él lo pusieron a hacer tal o cual cosa. Amén. Pero no con envidias y celos. ¿Y por qué? Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar, la actitud que tuvo Jesucristo es la idea. Tengan la misma actitud que tuvo Jesucristo. Y aquí viene, hermanos, el tesoro. Aquí viene el regalo, la revelación. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos,
haciéndose siervo de todos. Ay, ¿yo por qué voy a lavar los platos? Ay, ¿yo por qué voy a barrer? ¿Y yo por qué voy a recoger las sillas después? Pues que los hagan los otros. Porque yo soy el más importante aquí en la iglesia. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio. Hermano, lo hemos predicado por años. El camino es hacia abajo. El camino es hacia la humildad. El camino es hacia servir. El camino es a reconocer a los demás como mejores que yo. Si queremos que algún día el Señor nos tome en cuenta para ser usado de una manera hermosa, gloriosa. Le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios, al Padre. Esa autoridad, ese reconocimiento le va a ser dado a los mansos y a los humildes, a los siervos. Y Pablo les dice: yo anhelo eso para ustedes. Yo he visto los planes de Dios. Yo fui llevado al tercer cielo. El Señor va a usar poderosamente en el milenio y en la eternidad a hombres y mujeres que reflejen y manifiesten el carácter de su Hijo Jesucristo. Y es lo que yo anhelo para ustedes, amados filipenses, porque los amo. Queridos hermanos, sigue diciéndoles: cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Les está dando los secretos de la vida, de la bendición. Amén, amados. Porque estamos en un tiempo donde cada quien está en su casa, alegre, el pastor no nos ve, no hay reuniones, ¿verdad? Ahora que estamos alejados físicamente, tenemos que recordar qué nos ha enseñado el pastor. Amén. Y andar en ese camino. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Ahorita en casa, hermanos, tomemos tiempos para recordar, para meditar en qué consiste nuestra salvación, en qué consiste el que Dios nos ha llamado tanto, que nos ha tomado por hijos, y todo lo que involucra ser salvos. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. Les está diciendo: deben seguir haciéndolo así. Hagan todo sin hablar mal de nadie. ¿Aló, hermanos? ¿Aló, en casa? Hagan, bueno, sí, está bien, me voy a ir a arreglar el templo, voy a ir a barrer, voy a arreglar, pero yo no sé por qué. ¿Y por qué fulano no? ¿Y por qué mengano no? Ve y hazlo, amado, con alegría y con gozo. No estés hablando mal de nadie ni pensando mal de nadie. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. Todo yo. Para que no pequen, ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva, y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Brillen
por su buen comportamiento, por estas áreas de vida que les estoy compartiendo. Así yo podré estar orgulloso de ustedes en aquel día. Amén. Y yo quiero estar orgulloso de cada uno de ustedes como pastor y de ustedes que están en casa, mis ovejas. Así como de esta hermana que pastoreé en San Luis Potosí. Me siento orgulloso de haberla pastoreado. Me siento privilegiado. Gibran ha de tener una pista de quién es. ¿Estás de acuerdo conmigo, Gibran? Y tengo otras ovejas que, casi todas, en Bethesda, de las cuales me siento muy orgulloso. Y quiero sentirme orgulloso de todos y de todas, para que en aquel día, después de tantos años, sepa que mi trabajo no fue en vano. Amén. En Proverbios 16:5, se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice el Señor, Proverbios 16:5, el Señor no soporta a los orgullosos, tarde o temprano tendrán su castigo. Por eso el apóstol Pablo les muestra cómo fue la actitud de Cristo, para que sus amados filipenses no pierdan toda la bendición, se mantengan en esa actitud, porque Pablo sabía que a los orgullosos, tarde o temprano, Dios los aleja, los rechaza. En Judas 16, el apóstol Judas, hablando una carta profética también, y aunque era para su tiempo, pero también es apocalíptica para los tiempos finales. En el verso 16 dice: estos son murmuradores, siempre se están quejando, querellosos, siempre peleando y discutiendo, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, hablando con arrogancia, adulando a las personas para sacar provecho. Siempre yo lo hago mejor. Si el pastor me pusiera a mí, seguramente yo lo haría mejor. Siempre presumiendo sus logros, lo que hacen, y murmurando y discutiendo. En el versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y Pablo le dice a los filipenses: guarden la armonía, procuren la paz, la armonía y el amor fraternal entre ustedes, para que no caigan en la condenación de estos hombres y mujeres que estaban dentro de la iglesia que menciona Judas. Déjenme les cuento una historia, una anécdota, una ilustración. Llegó un ciervo, un venadito, a una fuente cristalina de aguas, y vio en la limpia superficie de las aguas sus largas y delgadas piernas, a la vez que sus hermosos cuernos. Un venado hermoso. Y se dijo a sí mismo: verdad es lo que dicen, lo que de mí dicen las gentes. Supero a todos los demás animales en gracia y en nobleza. ¿Aló? Cuando nos vemos en el espejo, o cuando nos consideramos espiritualmente, ¿qué pensamos? Qué graciosa, al igual que majestuosamente se levantan mis cuernos, pero qué feos y qué delgaditos son mis pies.
En esto vio salir del bosque un león y dijo: pies, ¿para qué los quiero? Y en 2 saltos se puso fuera del alcance del león. Pero cuenta la fábula que al pasar en su precipitada fuga por una espesura, por ramaje, sus cuernos se enredaron en la maleza. Eran tan grandes, tan hermosos, y el león le dio alcance y se lo comió. Los pies que tanto despreciaba, poco antes lo habían salvado, pero sus cuernos, en que tanto orgullo tenía, lo llevaron a la muerte. No menospreciemos, hermanos, las pequeñeces y no nos tengamos una opinión demasiado alta de nosotros mismos. Cuán cierto es que generalmente nos perdemos en aquello en que tenemos orgullo. No te ensoberbezcas por lo que hay en ti de superior, ni desprecies lo que parece más humilde, porque la soberbia pierde y la humildad salva. Meditemos, hermanos, aquí y allá en casa. Meditemos en qué área de nuestras vidas nos sentimos superiores a nuestros hermanos de fe. ¿Qué actitudes tenemos o qué decisiones tomamos que evidencian nuestro orgullo? Podemos a veces no decir nada, pero solo con la actitud, ¿no es cierto? Solo con la actitud, cómo te veo, cómo hablo. Estoy manifestando mi orgullo, mi impaciencia, con mi impaciencia. Amén. Con mi impaciencia. El orgullo nunca podrá vivir junto a la cruz. El que murió en la cruz fue el hombre más manso y humilde que ha pisado esta tierra. Nadie podrá vivir con orgullo junto a la cruz. 2 criminales murieron. Uno manifestó su orgullo hasta el final, burlándose y pleiteando con el justo que estaba a su lado. Pero el otro reconoció su maldad y su pecado. Se humilló ante este hombre que estaba muriendo en esa cruz y alcanzó el perdón y la vida eterna. Reinarán en el milenio con Cristo y en la eternidad los mansos de espíritu, los no contenciosos, los enseñables. Es lo que habla la mansedumbre. Como muestra Mateo capítulo 5, versículo 3 y versículo 5, los mansos, los humildes y los obedientes. Dice Santiago capítulo 3, versículos 17 al 18, se los leo en la traducción del lenguaje actual. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren, son sensibles. Y gracias a Dios tengo ovejas que han manifestado esto ahí en su sobre para los necesitados, pastor, en la canasta. Y siempre hacen lo bueno, y no solo en lo material, también en lo anímico. ¿Cómo estás, hermano? Te hablo para saludarte, que sepas que estoy orando por ti. Sé que estás pasando por un valle difícil, sé que estás en una gran necesidad problemática por tu salud. Se compadecen, son sensibles a las necesidades. Siempre hacen lo bueno y tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Amén. Por eso dice en Apocalipsis 3:12 en la iglesia de Filadelfia: al que venciere,
En estas áreas que Pablo les está recordando a sus muy amados filipenses, al que venciere y se mantenga en esta conducta de vida cristiana, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Amén. En Filipenses 4, versículo 21. Versículo 15 al 21. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación, bueno, eso ya se lo leí, ¿se acuerdan? Del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es lo que a veces no entendemos, hermanos. A veces pensamos que el pastor lo que quieren es quitarnos nuestro dinero y nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en la iglesia, que sirvamos en la iglesia. No, hermano, lo que queremos es la bendición de Dios sobre sus vidas. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, ese apoyo, esa ofrenda que me enviaron, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amados, tristemente muchos se resisten a creer en Dios, que si son fieles con Dios, Dios no los va a abandonar. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les vuelve a recordar esta verdad al terminar su carta. Y en el versículo 21 les dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Seguramente él había evangelizado ahí en Roma, en su prisión, en su cárcel, a gente que era también servidumbre en la casa de César. Pero él les manda saludos. Todos los santos de Cristo que están aquí conmigo en la cárcel, presos conmigo, y los otros que hemos evangelizado, les mandan saludos afectuosos. ¿Por qué? Porque ¿de qué iglesia hablaba Pablo? ¿De qué hermanos Pablo les? Fíjense, déjenme contarles mis experiencias en Grecia. Conocí a unas personas ahí, les hablé de Cristo, se estableció una iglesia. Hermanos, tienen que conocer esa iglesia, tienen que conocer a esos hermanos. ¿No es cierto? Y cuando Pablo le dice: voy a escribirle, mándale nuestros saludos, algún día quisiéramos conocerlos. Amén. Algún día quisiera ir a Bethesda a conocer a esos hermanos. Yo pienso que más de alguien. ¿Por qué? Porque vieran cómo hablo de Bethesda, cómo chuleo a mis ovejas. No me decepcionen, amados. Hermanos, Pablo con gozo termina su carta. Les mando saludos, y todos aquí les mandan saludos. Hermanos, pero está preso, está en la cárcel, y no una cárcel moderna y cómoda, en las cárceles terribles de ese tiempo. En el siglo XVII, un filósofo científico cristiano, Blas Pascal, decía que la tragedia de un hombre comienza cuando no puede estar solo en su habitación. ¿Aló? Y ahorita
Nos aburrimos con nosotros mismos. No sabemos qué hacer. En estos días de cuarentena, muchos no saben cómo pasar este tiempo de restricciones. No saben cómo convivir con su cónyuge. Los índices de divorcio están a todo lo que dan porque no se aguantan. No saben cómo convivir con sus hijos, no los soportan, no los toleran. Están aburridos y fastidiados por esta cárcel que estamos viviendo. Y Pablo y los que estaban con él, cantando alabanzas, bendiciendo, animando a sus hermanos. El apóstol Pablo vivía sus cárceles con gozo. Amén. Tus tribulaciones, tus dificultades, tus valles, tus restricciones con gozo. El apóstol Pablo aprovechaba ese tiempo de restricción y de estar en la cárcel para interceder por sus hermanos de fe. Ocupaba ese tiempo no para estar de aburrido. Ay, qué aburrido estoy. A ver, hermanos, oremos. Ahorita oremos por los de Filipos. Hoy vamos a orar por los de Corinto. Hoy vamos a orar por los Gálatas. Amén. No tenía tiempo para aburrirse. A ver, hagamos una carta. Voy a hacer una carta. O aprovechar el tiempo para animar y para edificar en la verdad a sus amados, a las iglesias. Y esas cartas de ánimo y de revelación hasta el día de hoy nos bendicen a nosotros, de un hombre que sabía estar solo en sus circunstancias, en sus restricciones, no quejándose y no está, ay, qué aburrido estoy. ¿Te sientes aburrido en tu casa? Levanta el teléfono. Bueno, ya no se levanta como antes. Agarra tu teléfono, agarra tu celular. Le voy a hablar al hermano fulano a ver cómo está. Amén. Para saludarlo. Podemos desde nuestras casas estar intercediendo por nuestros hermanos de la iglesia en San Luis Potosí, por los hermanos de la iglesia en Querétaro, en Zacatecas, los hermanos que están en San Juan del Río, los que están en el Parián, los que están en Puebla, la hermana que le damos cobertura en Culiacán. Hermanos, hay quienes en estos días están pasando por pruebas muy fuertes de salud. Hay otros que están pasando problemas financieros, de escasez de dinero. Hay otros que han perdido sus empleos o que han tenido que cerrar sus negocios, hermanos nuestros. Y yo de aburrido en mi casa, fastidiado, cuando hay tanto que puedo hacer por mis hermanos, hablarles, consolarlos, animarlos. Estoy orando por ti, hermano. Pastor, le hablo al pastor, pastor, tengo carga por el hermano, la hermana fulana. Fíjese que yo aquí tengo una despensita, pastor, ¿cómo le hago para hacérsela llegar? O una ofrenda especial. Amén. Pastor, ¿puedo grabar un mensajito de 20 minutos para que lo pasen en la casa, para que sean animados mis hermanos? Grábalo, hermano. Ocupa tu tiempo en hacer algo que bendiga a los hermanos. Les he pedido, amados, que graben un mensajito de 20 minutos, 20, máximo 30, y pasarlo para que todos seamos animados. Amén. Aún desde nuestra casa podemos seguir manteniendo viva la llama de la fe, para que cuando pase este tiempo regresemos a los cultos en este lugar, en este templo y allá en San Luis Potosí, valorando el privilegio de formar parte de una hermosa familia espiritual. Amén. ¿Cómo vamos a regresar de esta experiencia por el desierto como la sulamita? Confiando en el Señor, llenos de amor de Dios porque tuvimos encuentros frescos con Él, y ocupados y preocupados por los hermanos en necesidad, más pequeños que nosotros. Hermano, qué bueno verte. No sabes cuánto he orado por ti. ¿Cómo está tu salud, hermano? ¿Cómo estás, hermana? ¿Ya conseguiste empleo? ¿Qué ha pasado contigo? Pero qué gusto verte, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a regresar y vernos otra vez, hermanos? Dice Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Se lo leo en la Dios habla hoy. Hermanos míos,
Ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Deben gozarse, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Amén, plenos, fuertes espiritualmente, porque sí, fui tratado por tantos valles y por tantas pruebas. Ahora la sulamita podía ayudar a su hermanita más pequeña, ahora podía pensar en ella, ahora podía hacer algo mejor. Y en Primera de Pedro, la última cita que les leo, Primera de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, se las leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pedro, el mismo mensaje de Pablo, hermanos, el mismo mensaje de Santiago, es el mensaje del Espíritu Santo. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica al oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Te conozco, hijo, te conozco, hija. Estuviste dispuesto a pasar por las pruebas y los valles que yo permití para tu vida, y los pasaste con gozo, glorificándome y creyendo en mí, creyendo que era para tu bien y que yo tenía control de todo, y siempre me seguiste honrando y glorificando. Hoy yo te alabo, y hoy sepan todos mis ángeles quién es este mi hijo, quién es esta mi hija. Oh, qué precioso, no más. Y es lo que Pablo quería para los filipenses, y les siguió animando en estas verdades. Hermanos, que nuestra iglesia Bethesda llegue a ser en este tiempo final una iglesia aprobada y con el favor de Dios. Y hemos estudiado y hemos visto las claves para lograrlo, hermanos, como iglesia y como cristianos, como individuos, viviendo en armonía. ¿Cómo? Viviendo en armonía, con amor fraternal no fingido, apoyando con entusiasmo la obra de la iglesia, haciéndolo todo con un espíritu de mansedumbre y de humildad, manifestando así el carácter de Cristo. Y el Señor nos dará su aprobación y su beneplácito. Amén. Amén. Pónganse de pie, amados, y que Dios revele a lo más profundo de nuestro corazón las verdades y las claves de estas dos iglesias que fueron visitadas por el Espíritu Santo y no fue encontrada para ellos ninguna queja, sino la aprobación y la bendición de Dios. La iglesia de los Filipenses y la iglesia de Filadelfia. Amén. Amén. Cantemos, hermanos, alabemos al Señor. Hermano Francisco, ayúdame, por favor. Vamos a cantar Mi corazón se fortalece en ti. Allá en casa cantemos, hermanos. Mi corazón se fortalece en Dios en este tiempo, y despierta Sión y vístete de